Quería estudiar esta historia el día de hoy con ustedes porque es una historia que nos va a enseñar bastante para situaciones que nosotros vivimos en el día a día. De hecho, en esa historia que vamos a estudiar hoy incluso vemos una de las razones por las cuales está pasando lo que está pasando en este momento en diferentes partes del mundo. ¿A qué me refiero? Bueno, la situación que está pasando en Ucrania y Rusia, y dirían por ahí algunos que se ponen todos a quejarse de que por qué hablamos de Ucrania solo porque está en Europa y no hablamos de Afganistán o de Yemen o de Birmania o de Etiopía. Y bueno, también, o sea, de hecho, en este pasaje que vamos a estudiar hoy vemos por qué pasan estas cosas y hay tanta guerra y tanta situación en diferentes partes del mundo. Pero hoy no quiero que nos enfoquemos tanto en esos países o en los problemas mundiales que hay, que definitivamente son un montón, pero quiero que penses en vos mismo. Quiero que penses en tu propia situación personal y algo que pasa honestamente a diario. El productor aquí me está colocando en el lugar correcto. Gracias, Andrés. Y eso me refiero a las tentaciones. El problema es que muchas veces, en lugar de ser tentaciones, son pecados. De tentaciones duran como un segundo y rapidito son pecados en nuestras vidas y tal vez estás atacado por este problema a diario en tu vida. Yo te hago una pregunta hoy, quiero que te hagas esta pregunta a lo largo de este tiempo. ¿No te gustaría convertirte en la persona que vence la tentación? En el Hijo de Dios que tal vez has luchado con un pecado o tu carácter tal vez no es un pecado específico, tal vez es que siempre tenés un carácter que reacciona o es enojado o qué sé yo, diferentes cosas en tu vida y te gustaría parecerte más a Jesús. Cada vez que venís a la iglesia tal vez es cuando te pones a orar es lo que le pedís perdón al Señor. Una y otra vez las mismas cosas. O tal vez sí es algo que pasa regularmente, que tal vez tenés un problema, tal vez no podés dejar el teléfono o siempre estás comparándote, te metes a las redes sociales y te estás constantemente comparando con las demás personas y viéndote a vos mismo y pensás menos de vos mismo porque decís yo no soy como esas personas y no te ves como Dios te mira. Deberías de cambiar tu perspectiva. Saben, todas estas son tentaciones realmente, aunque no las pensemos como tentaciones, porque seamos sinceros, cuando pensamos en tentaciones muchas veces lo que pensamos es comida. La tentación de comerte una hamburguesa o la tentación de comer algo que no deberías si estás tratando de hacer una dieta o una cosa. Ahorita Sophie, mi esposa, está a punto de dar a luz, o sea, ya faltan 2-3 semanas y estamos orando que ya se venga la bebé. Y yo he aprovechado, o sea, me he soltado un poquito ahí y he comido más de lo que debería, ¿verdad? Las tentaciones no las pude aguantar en la casa y todo, pero esas no son las tentaciones realmente. O sea, las tentaciones son aquellas cosas que te llevan a pecar y a no andar en el plan de Dios para tu vida. ¿Cómo serías si fueras más obediente y radical a la palabra de Dios? Pensalo un momento. ¿Cómo sería tu vida si pudieras encender un switch y volverte 10% más obediente a Dios? 5% más radical de acuerdo a la Biblia. O cuando lees la historia de Elías o de Ruth y vos decís, yo quisiera ser como ella, yo quisiera ser como este personaje de la Biblia que yo lo leo. ¿Por qué no soy así? ¿Por qué sigo dando vueltas en lo mismo? Bueno, el Señor Jesús nos enseña. El Señor Jesús nos enseña cómo podemos lograr esto. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13 que no somos tentados en más de lo que podemos soportar. O sea que si estás pecando, no es que te viene una tentación demasiado grande. Todas las tentaciones por las que vos pasás, escúchame bien esto, todas las tentaciones por las que vos pasás, tenés la promesa de Dios que Él no permite que seas tentado en más de lo que puedes soportar. O sea que podrías vivir técnicamente sin caer en esas tentaciones, sin fallarle a Dios.
¿No sería hermoso eso? Entonces vamos a estudiar esa historia de Jesús, cuando Él vence la tentación y ver qué fue lo que Él hizo. Y quiero decirte que el objetivo de hoy no es tanto hablar de las tentaciones como tal, sino cómo parecernos más a la imagen de Jesús. En Hebreos 2:18 dice: por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y más adelantito en Hebreos 4:15 dice también: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces, hoy que entremos a estudiar esta historia, solo quiero dejar algo claro antes, y es que ser tentado no es lo mismo que pecar. Jesús nunca pecó, ni con el pensamiento. De hecho, si hubiera pecado, no hubiera sido nuestro Salvador, pero Él nunca pecó. Pero sí fue tentado. Ser tentado no es algo malo. No te convierte en un pecador el hecho de ser tentado. Te convierte en un pecador si caes en la tentación. Y Jesús fue tentado, pero no pecó. Entonces por eso Él puede socorrernos a nosotros. Y es esa historia la que vamos a leer hoy sí, Mateo 4. Vamos a leer del 1 al 11. Pero quiero que te imagines la escena. En la medida en la que lo leemos, imagínate que estás con Jesús en ese desierto. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Jesús fue tentado en el desierto y tal vez no sabes mucho de la geografía de Judea hace 2000 años y de hecho persiste hasta hoy, pero el lugar más probable donde fue tentado fue en el desierto de Judea, que es uno de los lugares más inhóspitos de toda la tierra. Hay pocos animales, incluso algunas fieras, algunos conejos silvestres, y sí, de hecho sale la hierba en la primavera, pero nomás sale el verano, la hierba se seca y no vuelve a salir hasta la primavera siguiente. Es uno de los lugares más inhóspitos de la tierra. También incluso hay algunas cuevas. Pero nota que el autor del libro de Mateo nos especifica y dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y me llama la atención que la Biblia nos especifica que con ese propósito lo llevó el Espíritu al desierto. Porque también dice la Biblia en Santiago 1:13 que Dios no tienta a nadie. Dios es perfecto, Él es santo, Él es bueno, Él no tienta a nadie. De hecho, no puede tentar a nadie porque Él es santo. Entonces, ¿por qué el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado con ese propósito? Bueno, justo un momento atrás en la Biblia, si le das vuelta a la página anterior o en el teléfono le das al botón de la izquierda, vas a encontrar en Mateo 3, leemos algo bien interesante acerca de Juan. Mateo 3, de hecho les voy a pedir que me lo pongan en la pantalla, 3, del 15 al 17. Miren lo que pasó en ese momento. Mateo 3:15. En ese momento es cuando Jesús se presenta para ser bautizado por Juan. Y en ese momento la Biblia nos narra algo específico que dice: Jesús
porque Juan no lo quería bautizar. Juan se sorprende y le dice, ¿por qué quieres que yo te bautice? Mateo 3:15. No sé si ya me lo pusieron en la pantalla. Mateo 3:15. Están buscándolo todavía. Si no, lo voy a leer aquí. Solo que aquí tengo otra versión de la Biblia. Bien, dice así, Mateo 3:15 al 17. Hagámoslo, como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Porque Juan le dijo en un versículo atrás, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. En la versión Reina Valera dice que es necesario que cumplan toda justicia. Cuando Jesús se presenta para ser bautizado por Juan, Juan le dice, yo no te voy a bautizar. Como tú que eres Jesús, vienes a mí a que yo te bautice. Más bien yo necesito que tú me bautices. Porque, ¿qué era esta onda con el bautismo? Bueno, la gente se presentaba delante de Juan, confesaban sus pecados y luego se bautizaban. Porque el bautismo era en el momento en que ellos pedían el arrepentimiento, declaraban el arrepentimiento de sus pecados. Entonces Jesús le dice a Juan que él necesita ser bautizado, pero Juan le dice, tú eres Jesús. O sea, Jesús no necesitaba arrepentirse de ningún pecado porque Jesús nunca pecó. ¿Por qué fue bautizado entonces? Y ahí Jesús le contesta, es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús fue bautizado por Juan porque él estaba dándonos ejemplo a nosotros de las cosas que nosotros debemos hacer. Y aunque es cierto que no necesitamos ser bautizados para ser salvos, porque somos salvos por el sacrificio de Jesús solamente, pero sí es importante que nos bauticemos. Y hago un paréntesis aquí, si no te has bautizado y vos crees en Jesús y sos un hijo de Dios, no desaproveches el tiempo, tenés que bautizarte, el Señor lo manda. Pero en este momento que Jesús declara que Él tiene que bautizarse, que es necesario que cumpla toda justicia, se refiere a que Él tiene que cumplir todo aquello que el hombre no pudo cumplir. Porque quiero recordarte algo hoy, lo hablábamos al principio, nosotros, chavos, somos pecadores, fallamos todos los días y necesitamos el perdón y la misericordia de Dios. Pero es bien fácil para nosotros que estamos aquí 2000 años más adelante decir que Jesús murió por nosotros y que Él te perdona y no te das cuenta de todo lo que tuvo que pasar. Porque a veces cometemos el error de pensar que esto de la salvación es gratis. Y sí, desde la perspectiva tuya y mía es gratis. O sea, vos y yo no pagamos nada, no podemos pagar nada. Pero no es gratis en el sentido que costó el sacrificio de Jesús. Y no solo el momento de la cruz, que es donde culmina y luego declara la victoria con su resurrección, sino que también a lo largo de toda su vida. Porque Jesús estaba en la gloria en el cielo con su Padre. Él no necesitaba venir a la tierra, pero vino a la tierra y se sometió, dice la Biblia, a tener cuerpo de hombre en Filipenses 2. Porque solo de esa forma Él podía pagar por nosotros, viviendo una vida sin pecado. Entonces, en el momento en el que Jesús está en la tierra, todo a lo largo de su vida, Él una y otra vez cumple lo que nosotros, lo que vos y yo no podemos cumplir. Porque Dios tiene una ley que está compuesta por 613 mandamientos. Los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis hasta Deuteronomio, incluyen la ley de Dios. Y esa ley perfecta, ninguno de nosotros la podemos cumplir. Y es más, hubo un momento en la historia de la humanidad cuando no eran 613 leyes, sino que solamente era una, ¿se acuerdan? En el jardín de Edén, ¿cuál era esa ley? No vas a comer del árbol porque vas a morir. Entonces, había una ley que no tenían que comer del árbol. Así de sencillo. Y a alguna gente le gusta hablar que esto es una imagen y que esto es una representación. Miren, chavos, honestamente,
Yo creo que era un árbol y punto. Era un árbol que Dios les dijo a Adán y Eva, no pueden comer. Sencillo. Tienen todos estos árboles, todas estas frutas, tienen zanahorias, tienen papas, tienen manzanas, tienen cualquier cosa que pueden comer, excepto de la fruta de este árbol. Y ellos no cumplieron ese sencillo mandamiento, y específicamente Adán, porque si ustedes se recuerdan de la historia, a uno de hombre, a veces le echamos la culpa a la mujer y decimos que por ustedes, que no sé qué, pero yo te voy a decir algo. Cuando Eva comió de la fruta, no fueron abiertos sus ojos. Fue hasta el momento en que Adán comió que fueron abiertos los ojos de ellos, que recibieron la consecuencia de su pecado. Entonces, la responsabilidad la tenía Adán. Pero Jesús cumplió todo lo que desde Adán para adelante nosotros no pudimos cumplir. Y en Romanos 5, del 14 al 17, te voy a leer una versión un poquito más actualizada, la NTV. Mira lo que dice la Biblia acerca de Adán y acerca de Jesús, porque lo deja bien claro. Romanos 5, 14 al 17. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Esto está claro. A pesar de que somos culpables de muchos pecados, el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos delante de sus ojos. Versículo 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Y presten atención a esta parte clave, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Todos los que reciben ese regalo que es Jesús tienen el poder para vivir en victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Chavos, nosotros tenemos el poder para vivir en victoria si recibimos el regalo, esa justificación. Por eso era necesario que Jesús fuera al desierto y fuera tentado, porque era necesario que Él fuera tentado y venciera el pecado para que vos y yo tengamos de quién agarrarnos, de quién aferrarnos y que podamos vencer también el pecado, así como Cristo lo venció. Ese es parte del regalo de la salvación que vos y yo tenemos. Y si el día de hoy te sentís atado a muchos pecados, yo te voy a decir, Cristo te da el poder para ser libre. Cristo es el que te transforma. Cristo es el que murió por vos, pero también a lo largo de su vida venció el pecado para que vos lo pudieras vencer también. Entonces vamos a ver esas 3 tentaciones específicas que Jesús fue tentado y venció para que nosotros hagamos lo mismo. Volvamos a leer Mateo 4, solo los versículos del 2 al 4. Mira lo que dice ahí, de esa primer tentación con la que fue tentado Jesús. Mateo 4, 2 al 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación es suplir tus necesidades fuera de la provisión de Dios. Si estás tomando notas, puedes tomar notas en este momento. Suplir tus necesidades fuera de la provisión de Dios. Quiero decirte algo que no sé si lo habías notado, pero ningún milagro en la Biblia, ningún milagro, y después lo puedes estudiar y si estoy equivocado me corregís, pero ningún milagro en la Biblia
fue hecho de autosuficiencia, sino todos fueron hechos de dependencia de Dios. Y si vos te vas a estudiar los milagros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vas a ver que siempre estos milagros eran hechos para una provisión o para una manera asombrosa en la que Dios cambiaba algo, porque ya sea el pueblo entero necesitaba o venía un profeta y había una viuda que no tenía que comer y Dios hacía un milagro, o venía tal vez una persona endemoniada y venían los discípulos y oraban por esa persona y se sanaba. Pero siempre, y especialmente en la vida de Jesús, que es donde más milagros vemos, tenían un propósito. Y en el caso de Jesús, los milagros eran para demostrar que Él era el Mesías que Dios había prometido. Y en todos los demás casos de la Biblia, estos milagros son una declaración de dependencia en Dios. Pero en este momento el diablo tienta a Jesús y le dice: ¿tenés hambre? Mira todas estas piedras que están en el desierto. Podés decir que se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios. Jesús, si hubiera hecho ese milagro en ese momento, hubiera estado siendo autosuficiente, hubiera estado Él tomando su poder como Dios y convirtiendo esas piedras en pan, en lugar de esperar la provisión del Padre. Pero ¿qué hizo Jesús? Se los dije hace un momento, en Filipenses 2 dice la Biblia que Jesús se despojó. ¿Cómo sé yo que Jesús se despojó? O sea, se quitó su poder que Él ya tenía como Dios. Jesús tuvo hambre. ¿Y alguna vez el Padre ha tenido hambre? No, el Padre nunca ha tenido hambre porque Él no necesita nada. Pero cuando Jesús vino a la tierra y está siendo 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo, pero Él se despoja de su poder de Dios y está pasando todas las necesidades que vos y yo pasamos como personas. Hambre, sueño. Una vez despertaron a Jesús que estaba en una barca dormido porque se estaban hundiendo, y se levanta Jesús y los regaña y les dice: hombres de poca fe. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que Él estaba enojado que lo despertaron también. Yo lo hubiera estado ciertamente. Tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sufrimiento cuando un amigo de Él, Lázaro, muere. Dice la Biblia que Jesús lloró. Él pasó todas las necesidades que vos y yo pasamos. Y en este momento en el desierto Él tenía hambre, tenía 40 días de no comer. Pero no se tomó la atribución que Él tenía el derecho, pero no se la tomó porque estaba dependiendo completamente del Padre, como vos y yo tenemos que depender en medio de nuestras tentaciones. Y me llama la atención que se acerca a Satanás y le dice: si eres hijo de Dios. Y el versículo que acabamos de leer en Mateo 3, ¿qué fue lo último que dice la Biblia que pasó antes del momento del desierto? Jesús es bautizado y cuando sale del agua se acerca el Espíritu en forma de paloma y se escucha una voz en el cielo donde el Padre dice: este es mi Hijo amado. Y en ese momento, 40 días después, llega Satanás bien campante y le dice: si eres hijo de Dios. Claro que es hijo de Dios. El Padre lo acaba de anunciar delante de todas las personas que estaban en ese Jordán. Y aquí viene el diablo a querer tentarlo con su identidad y a querer poner en lucha por decir sus derechos, su autoridad. Pero ¿qué le responde Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabes? Adán y Eva fallaron en exactamente la misma tentación. Donde Adán y Eva comieron, Jesús no comió. Donde Adán y Eva estaban en un jardín hermoso con todo lo que podían querer a sus manos alcanzar, Jesús estaba en un desierto inhóspito donde no había nada. No había nada que comer. Donde Adán y Eva estaban en un lugar donde solo había que cumplir una ley, Jesús vino a la tierra y cumplió más de 600 leyes. Donde Adán y Eva estaban juntos y se podían apoyar el uno al otro, Jesús estaba completamente solo. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero es más fácil resistir a la tentación cuando estás acompañado. Si tenés
un amigo cristiano a la par tuya. A veces si te reunís con un amigo que no es cristiano y vas a un bar, ahí es más difícil resistir la tentación definitivamente. Desde el hecho que entraste y te acercaste, te estás exponiendo. Pero cuando estás con una persona que tiene la misma fe que vos, es más fácil resistir la tentación. Y en ese momento Jesús estaba solo. Bueno, tenía el Espíritu Santo. Pero no había ninguna otra persona que le pudiera echar una mano o que le pudiera agarrar el brazo cuando él estaba prácticamente muerto de hambre en ese momento. ¿Cuál es la tentación que vos enfrentás día a día con respecto a esto? Son tus necesidades. Ahora, ¿son las necesidades una tentación? No. Pero a través de nuestras necesidades muchas veces vienen las tentaciones. Porque vos tenés, ¿qué necesidades tenés? ¿Descanso? Compañerismo, relacionarte con otras personas, sentirte apreciado, ¿sabes? Esto es una necesidad también. Pero estás siendo bombardeado por una cultura que glorifica la imagen perfecta y te vende una idea de perfección que no solo no es alcanzable, ni siquiera es deseable. También es una cultura que monetiza el sexo y el entretenimiento. Y quiero decirte algo, una de las cosas más nocivas de la cultura de hoy es que exalta la comodidad como que eso fuera el bien supremo. Chavos, nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tanta comodidad. ¿Saben? Si hoy aquí no funcionara el aire acondicionado o no estuvieras con las comodidades que tenés, algunas personas no hubieran venido hoy. Es más, hay personas que no van a la iglesia porque pudiendo ir, les queda 15, 20, 30 minutos de su casa. O no van algunos días porque hay mucho tráfico. Cuando en los tiempos de Jesús, la multitud estuvo 3 días escuchando a Jesús predicar. Y no andaban comida. No había aire acondicionado. No había un hotel donde quedarse a dormir ahí cerca. 3 días. Y no solo eran hombres o mujeres, habían niños también. Habían ancianos también. Por toda la historia de la humanidad hemos vivido sin comodidades. Y hoy no solo tenemos comodidades, sino que glorificamos estas comodidades. Y muchas veces, por esas comodidades, caemos en la tentación. Ay, no voy a orar media hora porque ¿quién tiene tiempo? O es aburrido, o me cansa. Cuando lo más sencillo es encender un teléfono, una pantalla y ver algo que te entretiene. No permitas que las comodidades sean fuente de tentación para tu vida. La respuesta de Jesús debe ser nuestra respuesta. Tenemos que tener claro quiénes somos en Dios, que somos hijos de Dios. ¿Y qué te dije yo? Te dije, la primera tentación es suplir tus necesidades fuera de la provisión de Dios. Yo te quiero decir algo. Si vos tenés necesidades, tal vez tu necesidad no es la comodidad, o no es la comida, o no es el techo, tal vez tu necesidad es amistad. Yo te quiero decir algo, cuando yo tenía 13 años, yo no tenía amigos cercanos. Yo tenía muchos amigos, muchos conocidos, pero yo no tenía amigos con los que yo pudiera tener confianza y con los que pudiera hablar sinceramente. O sea, hablar que me pudieran conocer y saber lo feo y lo íntimo mío. Y yo oré y le pedí al Señor amigos y Él me los proveyó. Y esos amigos todavía hoy son una fuente importante para mí, que cuando yo necesito una palabra, una oración, un consejo, yo los busco. Amigos de aquí de la iglesia. ¿Qué necesidad tenés vos? Dios te la va a proveer, pero a veces vas a tener que esperar un tiempo. A veces vas a tener que confiar en que Dios te va a proveer lo que vos necesitas. Algunas veces incluso puede ser que llegues a viejo y hasta ese momento, o incluso más allá de la muerte, el Señor te provea lo que necesitas. Pero si estás claro en que sos un hijo de Dios, vas a soportar la tentación. Porque dice la Biblia que no hay nadie que deje casas, hermanos o campos o incluso padres que no va a recibir 100 veces más lo que te haya tocado sacrificar. Todas tus necesidades, Dios las conoce. Confía en que Dios, tu proveedor, las va a suplir.
Segundo, Mateo 4, del 5 al 7. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: además está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo, hasta ahí. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. La segunda tentación, si estás tomando notas, es desesperarse y dudar fuera del tiempo de Dios. Aquí el diablo se pone estratégico, me llama la atención, porque primero lo tienta: convierte las piedras en pan. Jesús le contesta con la palabra de Dios, pero luego viene el diablo y le sale con la palabra de Dios, le cita un salmo y le dice que se tire del templo. O sea, estaban más o menos como a unos, creo que son 200 pies de altura que estaba el pináculo del templo, y le dice el diablo: tírate, porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Chavos, el diablo se sabe la Biblia, mucho mejor que nosotros, de hecho. Y tienta a Jesús con la misma palabra, la tergiversa para engañarlo. Pero ¿qué hace Jesús en respuesta? Jesús le dice: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que está citando Jesús en este momento? Él cita el Antiguo Testamento, esas leyes que Jesús conocía de memoria. En Deuteronomio 6, versículo 16, dice textualmente así: no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. ¿Qué pasó en Masá? En Éxodo 17, 7 lees la historia que pusieron a prueba al Señor diciendo: está el Señor entre nosotros. Esta es una historia del Antiguo Testamento donde estaba el pueblo de Israel. Ya habían salido de Egipto, ya habían cruzado el Mar Rojo y estaban llegando a un punto donde incluso ya Dios les había dado el maná del cielo. Habían visto milagros de la provisión de Dios, pero en ese momento ellos llegan a un lugar donde no había agua. Me llama la atención, Jesús también estaba en un desierto en ese momento. Y llegan a un lugar donde no había agua y la gente se queja y dicen: ¿está Dios entre nosotros? De una manera despectiva, de una manera altanera, tentando a Dios. Y Dios les responde. Dios les responde de una manera que 40 años anduvieron dando vueltas en el desierto, pero les provee el agua. ¿Cuál es la tentación que vos y yo enfrentamos día a día que se relaciona con esto? Yo te hago la pregunta: ¿qué estás esperando ver en tu vida? ¿Qué cosa sobrenatural le estás pidiendo a Dios en tu familia o en tu llamado y que no has visto la respuesta todavía? La tentación que vos y yo tenemos es a volvernos indiferentes. No, yo no creo en Dios porque ya tengo una semana orando y nada ha pasado. O no, yo creo que Dios no me va a usar porque ya tengo un año yendo al MJP y todavía no he cambiado. ¿Sabes? Muchas veces nos volvemos indiferentes o nos volvemos fríos en lugar de confiar en que Dios está haciendo la obra perfecta en nuestra vida. Y te quiero dar una nota especial en este punto. Así como el diablo le cita la Biblia a Jesús, Jesús le cita la misma palabra, porque el punto no solo es saber la Biblia y quiero que tengas mucho cuidado en esto. No solo se trata de que conozcas la Biblia, se trata de que puedas entenderla y, sobre todo, más importante que entenderla, aplicarla en tu vida. Porque en la medida en la que vos apliques la Biblia, la vas a entender y conocer mejor. Por eso estamos aquí, para poder conocer de la Biblia. Pero no te quedes solo con lo que escuchás los sábados en el MJP de Tribu o los domingos en la iglesia. Tenés que estudiarla en tu casa para que puedas conocerla verdaderamente y cuando venga la tentación puedas responder con la Biblia, así como respondió Jesús. Y por último lugar, en Mateo 4, del 8 al 10, veamos la tercera tentación. Dice: otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y he aquí los ángeles vinieron y le servían.
Me llama la atención ese comentario que nos agrega la Biblia en el tercer punto, porque dice que después de que fue tentado, vinieron los ángeles y le servían. ¿Y cuál era la tentación que el diablo le había dicho? Que a sus ángeles mandará acerca de ti, cuando le dijo que se tirara del templo. Miren, chavos, al final la provisión de Dios viene, porque al final los ángeles vinieron y le sirvieron. Se cumplió literalmente la palabra que el diablo le citó. Sus ángeles mandó para que le sirvieran. Pero es cuando hacemos las cosas en el orden de Dios. La primera tentación, te dije, es suplir tus necesidades fuera de la provisión de Dios. La segunda es es desesperarte y dudar fuera del tiempo de Dios. Y la tercera tentación es conseguir lo que deseamos fuera del orden de Dios. Y esta es con la que nosotros enfrentamos prácticamente todos los días. Conseguir lo que queremos fuera del orden de Dios. En Lucas 4 también nos narra este mismo pasaje de la tentación de Jesús. Y en ese pasaje nos agrega algo que Mateo no lo incluye, pero pasó también. Y es que Satanás le dice que todos los reinos le han sido entregados a él. Y esto me llama la atención y lo menciono porque es lo que estamos viendo ahorita a nivel mundial. Estas guerras que están pasando no solo en Ucrania, en muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque quien tiene los reinos del mundo es Satanás. Quien tiene los gobiernos del mundo es Satanás. ¿Qué significa eso? ¿Que me voy a rebelar contra el gobierno? No, eso no significa, porque la Biblia te dice en Romanos 13:1 que nos tenemos que someter también al gobierno que tenemos. Pero eso significa que tenés que entender que ahorita quien tiene el dominio en los gobiernos y la corrupción de este mundo es Satanás. Porque va a haber un día cuando Jesús le va a quitar todos esos dominios y Él va a ser el rey por 1000 años y su reino no tendrá fin, dice la Biblia. Desde ese momento en adelante, todos los gobiernos de la tierra se van a tener que someter, porque Jesús va a venir aquí a la tierra. Y esa es la segunda venida de Jesús que estamos esperando. Y va a vencer y va a ser el rey para siempre. Pero mientras llega ese momento, estamos hoy aquí y vemos maldad. Vemos dolor. Vemos muerte. El diablo vino para robar, matar y destruir. Y lo sigue haciendo hoy. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida en abundancia. Y esa es la oferta, esa es la provisión que Dios te ofrece hoy. Una vida en abundancia, una vida lejos del pecado, una vida venciendo la tentación. ¿Cómo lo podemos lograr entonces? Mira la respuesta de Jesús. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí está citando una vez más el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:13. Y solo quiero hacer un paréntesis aquí. Si estás leyendo la Biblia y no te gusta el Antiguo Testamento, tenés que leerlo y tenés que conocerlo, porque si Jesús se lo sabía de memoria y lo conocía, es porque nosotros también lo necesitamos. Aquí Jesús cita Deuteronomio 6:13. Quiero que lo busquen en sus Biblias. Este es el último versículo que vamos a buscar hoy. Deuteronomio 6:13. Miren lo que dice. Me llama la atención porque Jesús, cuando lo cita, Él dice: al Señor tu Dios adorarás. Pero cuando leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, encontramos otra palabra ahí. Al Señor, a Jehová tu Dios, ahí está en la pantalla, temerás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Porque Jesús, cuando citó este versículo, dijo: al Señor tu Dios adorarás. ¿Estaba cambiando Jesús el sentido del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 6:13? No. Obviamente el Señor no va a quebrantar su propia palabra. Su propia palabra se cumple siempre y ni una tilde ni una jota pasa de ella. Pero cuando Jesús cita la Biblia, al ser tentado, Él dice: al Señor tu Dios adorarás. Porque cuando la palabra nos dice que temamos al Señor, nuestro Dios, lo que significa es que le tengamos
una reverencia total. Y esa reverencia total es adoración. Al principio cantamos unas canciones, alabamos al Señor. Algunos de ustedes estaban conectándose verdaderamente con Dios. Y eso es adoración. Pero adorar a Dios es también conocerlo al punto que caes de rodillas delante de su majestad. Chavo, Dios es tan santo, tan grande, tan poderoso, tan digno de alabanza, que la única respuesta congruente de una persona que verdaderamente conoce a Dios es rendirse completamente delante de Él. El problema es que muchas veces nosotros aprendemos acerca de Dios por lo que escuchamos de otras personas y no porque nosotros lo conocemos en la Biblia. El problema es que a veces nos formamos un concepto de Dios, a veces hasta de la misma televisión. ¿Cómo nos presenta el mundo a Dios? Muchas veces lo presenta como un hombre anciano, con una barba larga que está sentada allá en el cielo. Dios es espíritu. Dios no permite el pecado. Quiero que entendas eso. Mira, que Dios no permite el pecado significa que vos y yo no podemos presentarnos delante de Dios si tenemos pecado, a menos que el pecado sea completamente removido. Y la única manera como eso pasa es a través del sacrificio de Jesús. Él es el único que quita el pecado del mundo. Jesús es la única manera, el único camino. Dios es glorioso. Y en la medida en lo que vos lo conozcas, tu respuesta va a ser adoración. Va a ser incluso ese temor, esa reverencia. ¿Por qué no temor también? ¿Cómo respondía la gente en la Biblia cuando escuchaban la voz de Dios? Lee Deuteronomio 5 y 6 para que te des cuenta. Dios estaba hablando en un monte y el pueblo de Israel, que habían visto su gloria, respondieron diciendo: nos da miedo la voz de Dios. Nos da miedo la voz de Dios porque Él es tan santo y tan poderoso y nosotros somos pecadores. Esa es la respuesta que tenemos que tener delante de Dios. Perdónenme por lo que les voy a decir, pero a veces a nosotros nos vale. A veces nosotros somos indiferentes de nuestro propio pecado y pensamos que no es tan malo. Nuestro pecado es tan malo que fue necesario que Jesús fuera clavado en esa cruz y derramara su sangre, porque si no, vos y yo estamos perdidos para siempre, alejados de Dios completamente. Pero gracias a que Jesús fue a la cruz y resucitó, es que nosotros nos podemos acercar a Dios. ¿Cuál es la tentación que vos enfrentás día a día? Querer alcanzar las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. El pecado número 1 en el que nosotros caemos día a día es adorar a las cosas en lugar a Dios, en lugar de Dios. Adorar a las personas en lugar de Dios. Adorar una relación de noviazgo con una persona que sabes que no te conviene, en lugar de tener temor de Dios. Adorar un hábito. Y no estoy hablando de un hábito pecaminoso. Obviamente el hábito pecaminoso es malo, pero a veces tenemos un hábito, por ejemplo, una red social o un videojuego. El tiempo que perdemos en estas cosas y no le dedicamos ni 20 o 30 minutos a orar y a leer la Biblia. Adoramos las cosas en lugar de Dios. ¿Y saben qué? La persona número 1 que adoramos muchas veces somos nosotros mismos. Es a vos mismo. Es con tu comodidad. Es con lo que vos querés y no te importa que estás rompiendo el orden o el tiempo o la provisión de Dios, sino que querés las cosas a tu manera y punto.
Ese es el pecado número 1 que nosotros cometemos. Por eso es el principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque ese es el que más quebrantamos todos los días. Nos levantamos y ni siquiera le damos gracias a Dios. Nos acostamos y nos acordamos que no oramos en todo el día. ¿Y acaso no es Dios el que nos provee y nos guarda de todo mal? Miren, chavos, yo estoy aquí hoy, tengo ¿desde cuándo empezó esta pandemia? Casi 2 años ya. Gracias a Dios a mí no me ha dado COVID ni a mi esposa. Pero nosotros oramos todos los días y le pedimos a Dios que no nos dé. Claro, eso no quiere decir que en algún momento nos puede dar. Dios nos ha guardado. Y si nos da, Dios lo está permitiendo también. Pero cada día que pasa, hay que darle gracias a Dios porque Él nos guarda y nos cubre y nos libra de la muerte. ¿Y sabes de lo que más nos libra? También es del pecado. Es por el poder de su Espíritu. Nos da el poder para vencer la tentación. Cierra tus ojos. Yo no sé qué tentaciones estás enfrentando vos día a día. Yo sé las mías. Pero yo te quiero invitar en este momento a que medites si estás poniendo en primer lugar tus propios deseos, tus propias necesidades o la manera tuya de hacer las cosas antes que a Dios. Porque el pecado no solo es lo malo que hacemos, el pecado también es todo lo bueno que dejamos de hacer. Yo te hice una pregunta al principio: ¿cómo sería tu vida si fueras más radical, si amaras más a Dios, si fueras más, 10% más a la imagen de Jesús? ¿Cómo serían tus mañanas si te levantaras adorando a Dios? ¿Cómo serían tus conversaciones con tus amigos si el primer lugar en tu vida fuera Dios? Si el primer lugar en tu vida no es Dios, ese es un pecado. Y esa es una tentación con la que estás lidiando todos los días. ¿Cómo te comportarías cuando estás solo en tu teléfono o en tu cuarto cuando nadie te ve? Si amaras más a Dios. La respuesta es ver a Jesús, es recibir a Jesús. Te voy a decir algo: si no tenés a Jesús en tu corazón, esto es literalmente imposible para vos. No hay forma como puedas agradar a Dios, porque no hay forma como vos podás hacer cosas para quitarte el pecado. No importa lo bueno que seas, no importa que vivas una vida de servicio completamente, si no recibís el sacrificio de Jesús por vos, estás manchado, separado de Dios, y Dios no te puede recibir. Estás completamente alejado de Él. Pero si vos recibís a Jesús y el sacrificio que Él hizo por vos, ¿y qué es recibir? Es reconocer tu necesidad de Él y decirlo con tu boca, decirle: Jesús, yo te necesito. Necesito que me adoptes como hijo tuyo, porque soy pecador. Si vos haces eso, recibiendo ese regalo de Dios, entonces Dios te da también, junto con ese regalo de llegar a ser adoptado, hija o hijo de Dios, recibís también el poder para vivir la vida que agrada a Dios, para vencer todas las tentaciones. Dios te lo ofrece hoy. Entonces voy a hacer dos llamados en esta noche. El primer llamado es: si vos estás hoy aquí y decís: yo no conozco a Dios, yo no soy hijo de Dios, yo nunca le he dicho a Él que lo necesito y que perdone mis pecados, y en este momento te diste cuenta que estás completamente separado de Dios, en este momento yo te invito a que lo recibas. Y lo único que tenés que hacer es eso, recibirlo, nada. Decirle: Dios, te necesito. Entonces, ahí donde estás, si vos querés tomar esta decisión y recibir a Jesús,
yo te voy a pedir que como un acto de fe levantes tu mano para que yo la pueda ver y pueda orar por vos. ¿Querés recibir a Jesús? Levanta tu mano en este momento. Ya vi tu mano. ¿Alguien más? ¿Querés recibir a Jesús? ¿Querés pedirle que Él te limpie de tus pecados? Ya vi tu mano. ¿Alguien más? Muy bien. Ustedes que levantaron la mano, y si alguien más no lo ha hecho, pero lo quiere hacer, yo te voy a pedir que hables con Dios en este momento ahí donde estás. Yo voy a hacer una oración y vos podés repetirla después de mí si querés, o podés orar tus propias palabras delante de Dios. Decile: Señor Jesús, yo soy pecador. Reconozco que he sido malo toda mi vida y que te necesito. Pero en este momento yo recibo tu misericordia, tu gracia. Yo te recibo a ti, Señor Jesús, porque quiero ser adoptado hijo de Dios. Yo quiero ser tu hijo. Cámbiame, transfórmame como solo tú lo puedes hacer. Gracias. Gracias porque viniste a la tierra, moriste en la cruz, fuiste sepultado y resucitaste para que yo pudiera llegar a ser parte de tu familia. Ayúdame a amarte para siempre. Amén. Sigan con sus ojos cerrados. Y el segundo llamado que quiero hacer es esta tarde para todos aquellos que son hijos de Dios y están aquí hoy y se dieron cuenta que realmente has estado viviendo una vida de perder en contra de las tentaciones. No son tentaciones, son pecados realmente. Y hoy querés tomar la decisión de aferrarte a Jesús. Ya es tuyo, ya lo recibiste, pero querés aferrarte a Él, abrazarlo al punto que empeces a vivir una vida más conforme a la vida que Él vivió. Entonces, yo no te voy a pedir que levantes tu mano. Toma la decisión ahí donde estás y decirle: Señor, ayúdame. Si querés, podés ponerte de pie. Si querés, podés quedarte sentado ahí donde estás. Pero si en hoy estás tomando la decisión de decirle al Señor: yo quiero vencer las tentaciones, haz esta oración conmigo y decirle: Señor Jesús, yo te necesito. Ya no quiero seguir viviendo mi vida de la manera indiferente, pecaminosa como la he vivido hasta ahora. Yo sé que puede que peque en el futuro, probablemente voy a pecar, pero yo quiero aferrarme a ti para vencer las tentaciones. Yo quiero hacer las cosas en tu tiempo, con tu provisión y a tu manera, Señor. Yo quiero amarte a ti, oh Dios, y servirte. Quiero amarte más que a mis propios deseos. Quiero amarte más que a mi comodidad. Quiero amarte más que a mis amigos, que a mi novia o mi novio. Quiero amarte, Señor, más que a mis costumbres. Quiero amarte más que a mis pecados, Señor. Chavos, hay muchos que están aquí que aman sus pecados, que tal vez sienten remordimiento cuando pecan, pero aman sus pecados y se deleitan, disfrutan esas cosas que saben que a Dios no le agradan. ¿No te gustaría ser libre hoy? ¿No te gustaría recibir el poder que solo Dios te da para vencer y para vivir una vida libre de pecado? El Señor te da ese poder por su Espíritu Santo. Tenés que pedírselo, tenés que desear con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma amar a Dios. Porque yo te voy a decir algo hoy: si vos decidís amar a Dios, Él mismo te va a ayudar, Él mismo te va a fortalecer, Él mismo te va a dar de su Espíritu Santo para que puedas vencer toda tentación, porque por eso Él pagó en esa cruz y resucitó para que pudieras tener todo el poder.
para vivir la vida que a Él le agrada. Si querés, ponete de pie ahí donde estás y empezá a alabar al Señor. Empezá a decirle a Dios: Dios, yo te necesito. Yo quiero vivir diferente. Yo quiero vencer la tentación. Yo quiero ser santo para ti, Señor. Yo quiero agradarte. Oh Señor, yo te necesito. Ayúdale a mis hermanos y hermanas en este lugar para que puedan ser libres, para que puedan agradarte a ti, Señor. Ayúdale, Señor, para que puedan honrarte con sus vidas día a día y hoy podamos empezar a vivir en pos de ti, Señor. Padre, ayúdanos a vencer las tentaciones, porque por ti somos libres, porque por ti somos más que vencedores, porque tú pagaste para que nosotros tengamos el poder y hoy podamos vencer.